Bueno, el día de hoy nos toca con el doctor Wantay Martín, da un Ateneo que es sobre el tratamiento del dolor. Dentro de los objetivos pusimos identificar y utilizar lo que es la escala terapéutica de la OMS, garantizar el control del dolor en pacientes que asistan al primer nivel de atención y conocer los beneficios y efectos adversos del tratamiento farmacológico para el dolor. Bueno, la bibliografía que utilizamos fue Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud, Dolor en Primer Nivel de Atención, que es el fascículo 1, que es el TRAPS, Cursos de Enfermedades Oncológicas, Dolor y Cuidados Paliativos en el Primer Nivel de Atención, que también es el TRAPS, y un manual de bolsillo de cuidados paliativos para enfermos oncológicos y no oncológicos. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de la definición del dolor, que hace hincapié en la naturaleza física y emocional del dolor. El dolor es siempre subjetivo, ¿sí? Que no significa que no sea real, sino que cada uno o cada persona lo vive de una manera diferente, ¿sí? Tenemos otra definición, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que se relaciona con un daño tisular real o potencial que se describe en términos de ese daño, ¿sí? Bueno, lo que es la evaluación del dolor debe realizarse de manera integral. Se debe realizar una correcta anamnesis del síntoma, ¿sí? Una adecuada valoración del dolor también, que debe incluir una historia clínica completa, un examen físico, ¿sí? Siempre observar actitudes y comportamientos de la persona, la expresión facial, los movimientos, la inmovilidad, la actitud al sentarse en la silla, por ejemplo, en lo que es en el consultorio. Y después se va a realizar lo que es la exploración de áreas más concretas en función del síntoma, por ejemplo, si es en abdomen, examen neurológico o lo que es la sensibilidad. Se van a utilizar lo que es para valorar la intensidad del dolor, diferentes escalas del dolor. También debemos hablar y preguntar, digamos, cómo es el dolor, la cualidad, ¿sí? Si es punzante, si es sordo, hormigueo, opresivo, cólico, ¿sí? La localización, la irradiación, es muy importante. También debemos preguntar qué fármacos está utilizando anteriormente, ¿sí? Al dolor, si utilizó algún fármaco, las vías de administración, lo que son las dosis, si tuvo respuesta al mismo, em, si tuvo alguna reacción adversa, alguna dificultad. Y en la, volví a la anterior, Martín, que dentro de lo que es la evaluación del dolor, ahí dice, bueno, que ahí centrándonos siempre en la persona que sufre, en su dolor y los aspectos de su sufrimiento, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos lo que es la medición del dolor? Tenemos las escalas unidimensionales y las escalas multidimensionales que las clasifica la bibliografía, ¿sí? Las unidimensionales evalúan un solo aspecto del dolor, por lo general su intensidad, son de fácil aplicación y tienen aceptables niveles de fiabilidad. Algunas de las escalas son las escalas verbales, la escala visual analógica, ¿sí? Que esta escala visual analógica es una línea horizontal de 10 centímetros, ¿sí? Y que en los extremos señalan el mínimo y el máximo nivel de dolor. Es una de las escalas más utilizadas, que es simple, es rápida y también es fácil comprensión por parte del paciente. Después tenemos lo que es la escala de expresión facial, que son rostros faciales, que generalmente se utilizan en niños o personas con alteraciones del lenguaje. Después tenemos las escalas multidimensionales, que esto ya
Se utilizan principalmente en lo que es la evaluación del dolor crónico, en que los factores emocionales ya constituyen un componente importante, son un poco más complejas, ya miden intensidad y cualidad del dolor y también impacto en variables psicológicas y sociales, ¿sí? Nosotros generalmente usamos las escalas unidimensionales por ser más accesibles, digamos. Bueno, el tratamiento de dolor se va a dividir en farmacológico y no farmacológico. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Em, para hablar del tratamiento farmacológico tenemos que conocer lo que es la escala terapéutica de la OMS, ¿sí? Se dice que, bueno, la Organización Mundial de la Salud diseñó un modelo que consiste en 3 pasos o 3 escalones, que nos orientan, digamos, a tomar decisiones en el manejo del dolor. Esta escala es una herramienta que facilita lo que es la administración, la titulación de lo que son los analgésicos, ¿sí? Como podemos ver en el cuadro, dice que es la intensidad evaluada en una escala analógica visual que hablamos anteriormente, donde lo divide en 3 escalones. Dolores leves, tenemos un puntaje de 1 a 3 sobre 10 y, bueno, comenzar por el primer escalón, ¿sí? Se indica fármacos y se comienza por el primer escalón. Dolores moderados, tenemos un puntaje de 4 a 6 sobre 10 y se comienza por lo que es el segundo escalón. Y dolores severos, ya hablamos un puntaje de 7 a 10 sobre 10 y se comienza por el tercer escalón. Se debe realizar una evaluación de la severidad del dolor utilizando alguna de las escalas que ya habíamos hablado, definir el escalón con el cual se va a comenzar el tratamiento según la severidad del dolor. Y esto es importante, que no es necesario atravesar secuencialmente cada escalón, ¿sí? Si tenemos un paciente con un dolor moderado, comenzamos directamente en el segundo escalón. Bueno, un plan efectivo va a requerir una comprensión clara de las prescripciones e indicación, ¿sí? En cuanto a lo que sean las dosis, el intervalo y la duración del tratamiento. Em, Dar las indicaciones de manera verbal y escrita es súper importante, ¿sí? Porque vamos a utilizar drogas como los opioides. em, y hay que prever y tratar los efectos adversos siempre, como por ejemplo la náusea y la constipación, que es importante también, y el monitoreo periódico del paciente, ¿sí? Acá tenemos que en el primer escalón tenemos los AINES, ¿sí? Segundo escalón, los opioides débiles. Y en el tercer escalón, los opioides potentes. Y en los 3 escalones lo podemos asociar a coadyuvante o coanalgésicos. Bueno, esta es la escala. Dijimos que en el primer escalón teníamos los AINES, que podemos tener el ácido acetil salicílico, paracetamol, ¿sí? El ibuprofeno. En el segundo escalón, los opioides débiles, que tenemos la codeína, el tramadol. El tercer escalón, los opioides potentes, que está la morfina, por ejemplo. Después ya vamos a ir hablando de cada uno y clasificándolos. Bueno, ¿se escucha? Con respecto a lo que es el primer escalón, que son los analgésicos no opioides, encontramos lo que son el paracetamol y los AINES. Dentro del primer escalón, la principal ventaja que encontramos en cuanto a lo que es el paracetamol y los AINES es que no producen una depresión respiratoria y no van a potenciar la depresión del estado de conciencia producida por los anestésicos o por los opioides fuertes.
¿sí? Y la principal desventaja es que tenemos un efecto techo. ¿Qué quiere decir el efecto techo? Es que al aumentar la dosis de estos AINES, no se aumentaría el efecto analgésico, pero sí encontraríamos más posibilidades de producir las complicaciones y los efectos adversos de estos medicamentos. Eh, Es importante que utilicemos también desde lo que es el primer escalón, se lo subdivide en primera línea, segunda línea y analgésicos de reserva. Dentro de la primera línea encontramos lo que es el ácido acetil salicílico, el paracetamol y el ibuprofeno. La segunda línea, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac y ketoprofeno. Y los de reserva, la indometacina y el piroxicam. ¿Sí? Las indicaciones se indican ahí abajo, está el dolor, fiebre, inflamación aguda, inflamación aguda crónica o refractaria a los otros analgésicos. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, en este cuadrito nos propusimos observar los que son el tipo de analgésico, el ácido acetil salicílico. La vía de administración va a ser oral, una dosis máxima por día de 4.000 y un intervalo de dosis entre 4 y 6 horas. El ibuprofeno, que es el AINE más utilizado a nivel mundial, decimos que aproximadamente un 30% de las personas han utilizado o utilizan AINES, ibuprofeno sobre todo. Vemos que la vía de administración va a ser oral y la dosis máxima es de 2.400 miligramos por día, con un intervalo de 4 a 8 horas. Recordemos que el ibuprofeno, la presentación es de 400 miligramos a 600 miligramos. Naproxeno, también vía oral, dosis máxima de 1.500 a 6 a 8 horas de intervalo de dosis. Y el diclofenac, que es el que más utilizamos sobre todo en la práctica para lo que son los postquirúrgicos. Tenemos una vía de administración oral, rectal y subcutánea, la dosis máxima de 150 miligramos por día y un intervalo de dosis de 6 a 8 miligramos. Eh, con respecto a las características de lo que es la aspirina o el ácido acetil salicílico, tenemos una alta actividad antiinflamatoria y es un analgésico efectivo sobre todo para lo que es el dolor agudo de intensidad moderada a severa, ¿sí? Eh, Después lo que es el diclofenac, dijimos que es uno de los más utilizados y es una de las de dosis única, efectiva para el tratamiento del dolor postoperatorio. Bien, nos parece también importante describir algunos de estos AINES en particular. Recordemos que el paracetamol no entra dentro de la clasificación de los AINES y alguna de las características es que vemos un efecto analgésico y antipirético similar a lo que es el ácido acetil salicílico, pero tiene una actividad antiinflamatoria débil. ¿Sí? No genera efectos en las plaquetas, ni en el tiempo de sangría, ni en la excreción de ácido úrico, que esa es una ventaja con respecto a lo que es la aspirina. Y el riesgo de complicaciones gastrointestinales van a ser bajos. La dosis habitual en adultos es de 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas. ¿Sí? Y una de las desventajas que vemos es que superando la dosis de 6 gramos por día, ya se empieza a observar una necrosis hepática que potencialmente es fatal. Es una de las principales contraindicaciones. Eh, Decimos que este paracetamol debería de ser utilizado con cuidado, con un seguimiento más estricto o directamente no ser indicado en pacientes que tengan una enfermedad hepática activa o una insuficiencia renal, ¿sí? Una característica también del paracetamol es que puede ser utilizado durante todas las etapas del embarazo, ¿sí? Y esta necrosis hepática fatal, potencialmente fatal hay que siempre tenerla en cuenta porque es una medicación de venta libre, ¿sí? Que está al alcance de la mayoría de la población. Con
Respecto a la clasificación de antiinflamatorios no esteroideos, decimos que representan el 30% de los efectos adversos. Estos van a depender, la mayoría son gastrointestinales y van a depender del grado de inhibición que tengan con respecto a la COX-2. Se asocian frecuentemente a gastropatías, insuficiencia renal, a inhibición de la agregación plaquetaria, ¿sí? Y el ibuprofeno es el de mayor uso y el que mayormente se elige y el más seguro. Es importante que recordemos que en cuanto a lo que es los pacientes que tengan un antecedente de úlcera gástrica o hemorragia en el aparato digestivo superior que sufran náuseas o vómitos, eh, se le coadministre los protectores gástricos, los inhibidores de la bomba, como el omeprazol. La dosis habitual generalmente es de 20 miligramos por día, se lo toma a la mañana en ayunas. Bueno, dentro de lo que es el segundo escalón, habíamos hablado que teníamos los opioides débiles y en este caso nombramos lo que es la codeína y el tramadol, ¿sí? Bueno, los opioides van a ejercer, digamos, acción a través de receptores específicos, los cuales van a actuar fundamentales sobre tres tipos, ¿sí? Los mu, los delta y los kappa, ¿sí? Generalmente actúan sobre los receptores mu, ¿sí? Que una de sus funciones es analgesia supraespinal, sedación, depresión respiratoria, enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, efecto antidiurético, bradicardia, euforia, ¿sí? Es muy importante saber que los receptores opioides, en general los opioides, este, ya sean débiles o fuertes, son la base del tratamiento del dolor moderado y severo en enfermedades oncológicas y no oncológicas, ¿sí? Como las neuropatías, dolor por amputación, el dolor neuropático también, ¿sí? Pasa a la siguiente. Bueno, en este cuadro marcamos lo que son los agonistas puros. No sé si puede ir marcando, Martín. Seguir pasando. Eh, es importante saber que los opioides no tienen lo que es el efecto techo, que recién Martín había hablado sobre los AINES. Este, y los agonistas puros, por ejemplo, tenemos lo que es la morfina, la oxicodona, la metadona, el fentanilo. Eso actúan fundamentalmente en lo que es los receptores mu y tienen lo que es actividad intrínseca y van a desencadenar lo que es una respuesta biológica máxima, ¿sí? Después tenemos lo que son los opioides atípicos, ¿sí? Que es el tramadol. ¿Sí? El tramadol se dice que es un opioide sintético que tiene acción dual, central, ¿sí? Tiene acción central, por un lado tiene afinidad por el receptor mu y baja afinidad por los receptores kappa y delta, y por otro lado bloquea lo que es la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿sí? No se lo debe administrar con los IRS, por ejemplo, la fluoxetina, la paroxetina, por lo que puede llegar a producir el síndrome serotoninérgico, ¿sí? Pasa Martín. Bueno, tenemos los analgésicos opioides, ¿sí? Anda a la codeína, Martín, puede ser la anterior. Ahí está. Bien. Los analgésicos opioides que habíamos nombrado dentro de lo que son el segundo escalón, la codeína y el tramadol, ¿sí? La codeína tiene una dosis de inicio recomendada de 30 a 60 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Tiene presentaciones en comprimidos de 30 y 60 miligramos.
que pueden estar combinados con paracetamol de 500 y 300 miligramos y soluciones acuosas al 3%. Dentro de los comentarios se asocian con paracetamol o aspirinas y hay pacientes resistentes al efecto analgésico, ¿sí? Se dice que dosis de 60 miligramos asociada al paracetamol produce alivio adicional del dolor, pero puede estar acompañado por un aumento de lo que es adormecimiento y vértigo. ¿Sí? Esto es un nivel de evidencia 1 con grado de recomendación A. Después tenemos, como dijimos, el opioide, el tramadol, ¿sí? Tiene lo que es una dosis de inicio recomendada de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas, de 100 a 200 miligramos de liberación prolongada cada 12 horas vía oral, ¿sí? Y lo que son las presentaciones, lo podemos encontrar en comprimidos de 50 miligramos, combinados con paracetamol también, en gotas o comprimidos de liberación prolongadas de 100 a 150 y 200 miligramos. Y dentro de las presentaciones también tenemos las ampollas de 100 miligramos. Sus efectos adversos más frecuentes son mareos, náuseas y vómitos, mayor potencia analgésica que la codeína tiene. Con paracetamol se produce sinergismo, sin aumento de efectos secundarios, esto es un grado de recomendación A. Posibilidad de dosis de rescate en presentación en gotas, y es un tratamiento eficaz para el dolor neuropático, ¿sí? También un grado de recomendación A. Es importante cuando se receta lo que es el tramadol, también combinarlo, o no solamente el tramadol, sino los opioides, se da también, son antieméticos y laxantes, ¿sí? Muy bien, con respecto a lo que son el tercer escalón, dentro de la clasificación encontramos a los opioides fuertes. Decimos que en nuestro país lo que encontramos disponible es la morfina, la oxicodona, la metadona y el fentanilo, ¿sí? A esta medicación la podemos indicar en intervalos fijos según la duración de la acción y se le agrega siempre una dosis de rescate en el caso de que el dolor sea persistente o aparezca una crisis dolorosa. Eh, los esquemas de administración generalmente son liberación inmediata, liberación prolongada y la dosis de rescate. En cuanto a lo que es la liberación inmediata, decimos que si el dolor es continuo, se decide utilizar esta modalidad terapéutica, se deben administrar opioides cada 4 horas eh, para y valorar la obtención de la respuesta a las 24 horas. Si se puede proveer alivio sintomático, la dosis quedaría en esa que se inició, siempre agregando la dosis de rescate que vamos a utilizar, ¿sí? Si a las 24 horas el dolor aparece sin control, se puede incrementar la dosis entre un 15 y a un 30% en los casos de que sea dolor leve o moderado, y un 30 a un 50% en que sea un dolor severo, ¿sí? Em, y bueno, esto, como dijimos, se va haciendo un monitoreo diario, ¿sí? Es importante que o sea, hacer que se demore el aumento de la dosis, ya que estos retrasos van a prolongar que el paciente el dolor de forma innecesaria. Em, si el dolor es severo a pesar del aumento de la dosis, es importante reevaluar integralmente lo que es el dolor, el mecanismo de dolor, la dosis que se inició y volver y evaluar el uso de coayudantes. En cuanto a lo que es el esquema de liberación prolongada, está disponible solamente para lo que son los opioides fuertes. La principal ventaja es que estos preparados permiten mayor frecuencia o menor frecuencia de dosis, lo cual va a hacer que el paciente adhiera mejor, y estos preparados se van a administrar cada 8, cada 12 o cada 24 horas. Eh,
Generalmente son en comprimidos y estos comprimidos no tienen que ser masticados ni triturados para que conserven toda su integridad y su fármaco dinámica. El mayor beneficio de estas formulaciones es que se va a observar recién a los 2 o a los 4 días de comenzada la utilización y no se debe modificar la dosis hasta que ese periodo de tiempo pase. En cuanto a lo que es la dosis de rescate, vamos a aumentar la efectividad de la misma y disminuir el riesgo de efectos adversos. Se puede utilizar el mismo opioide, se tiene que utilizar el mismo opioide, y en el caso de que el paciente utilice el fentanilo transdérmico, se recomienda un opioide de corta acción, como la morfina o la oxicodona. Eh, la función del riñón, si se encuentra alterada, se debería realizar los rescates con metadona, ¿sí? En el siguiente cuadro vemos lo que es lo que más utilizamos, que es la morfina. La dosis de presentación entre 5 y 10 miligramos vía oral. Se utiliza cada 4, cada 6 horas, es de liberación inmediata. Después tenemos de 20 a 30 miligramos cada 12 horas de liberación prolongada y de 2,5 a 5 miligramos subcutáneo endovenoso cada 4 o 6 horas. Eh, las presentaciones van a ser en comprimidos de liberación rápida de 10 miligramos, soluciones acuosas de distintas concentraciones, o los famosos magistrales, que esos lo hacen según el requerimiento, y los comprimidos de liberación prolongada de 10, 30 y 60 miligramos. Y en la ampolla de morfina al 1 o al 2%. Eh, el alivio del dolor no es distinto entre morfina. ¿Cómo? No, no. Perdón. Bien, y en cuanto a lo que es la oxicodona, empezamos con una dosis de inicio de 2,5 a 5 miligramos vía oral cada 4 horas. Y después seguimos con una dosis de 10 miligramos cada 12 horas de liberación prolongada. Em, la oxicodona es muy efectiva en cuanto a lo que es la morfina y la metadona. Bien. Es importante que aprendamos a manejar la dosis de rescate en cuanto a lo que son los opioides. Decimos que se las puede utilizar transitoriamente cuando ocurren episodios agudos de dolor agudo, una reagudización durante los movimientos, que sea por causa del dolor accidental o en reposo por un dolor espontáneo. Eh, ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando estos episodios duran más de un minuto, se recomienda utilizar ya la dosis de rescate. Se deben iniciar la dosis de rescate por hora en cuanto se obtenga el alivio del dolor, ¿sí? Y solicitar que se contacte o se consulte al equipo de salud cuando se requieran más de 3 rescates por día. Eso quiere decir que la dosis por ahí de mantenimiento está siendo baja y necesitamos aumentar. La dosis debe ser calculada en forma equivalente al 10% de la dosis diaria. Generalmente eso es lo que dejamos como rescate. Bien. En cuanto a es importante que veamos también los efectos adversos de los opioides. Como vemos en la lista, las náuseas, vómitos, constipación, somnolencia, prurito y urticaria, depresión respiratoria y nefrotoxicidad, ¿sí? Las náuseas y vómitos aparecen entre un 15 y un 30% en los pacientes que van a experimentar esto cuando empiezan a recibir los opioides. Esta sensación o estas náuseas van a ir desapareciendo a medida que vaya empezando la tolerancia al opioide, que generalmente es entre 3 y 4 días. Es importante como dijimos hace rato, prever que van a aparecer estas complicaciones y ya podemos ir administrando, sobre todo la medicación específica, como puede ser la metoclopramida, en dosis de 1 miligramo o en dosis de 10 miligramos cada dosis de opioides, ¿sí? O el halopuridol en caso de que se lo tenga disponible, 1 miligramo administrado
una hora antes de la dosis habitual del opioide. En cuanto a lo que es la constipación, es secundaria al uso de opioides, eh, afecta casi al 90% de los pacientes. La tolerancia a la misma se desarrolla muy lentamente, por lo que siempre requiere que haya un tratamiento. Se puede hacer que el paciente aumente la cantidad de líquidos y fibras ingeridas en la dieta, pero siempre es necesario alguna medicación de uso rutinario, como pueden ser los laxantes. Em, los agentes prokinéticos como la metoclopramida eh, pueden apoyar como coadyuvantes y siempre los agentes osmóticos como la leche de magnesia, la lactulosa o el sorbitol van a disminuir la consistencia en la materia fecal, favoreciendo la catarsis. En cuanto a lo que es la somnolencia, el 20% de los pacientes que comienzan con tratamiento con opioides presenta somnolencia, eh, pero hay una rápida tolerancia hacia los mismos, pero a veces puede reagudizarse también cuando hay aumentos bruscos de las dosis. Así que lo que podemos utilizar en estos casos, hay algunos trabajos que han demostrado que el metilfenidato a dosis de 5 a 15 miligramos va a disminuir en un 60% la sedación producida por los opioides. Siempre se recomienda que empecemos a dosis más bajas con los ancianos porque son donde la función renal y hepática ya se va a encontrar alterada. En cuanto a lo que es el plurito y la urticaria, algunos pacientes lo van a presentar. Se puede administrar antihistamínicos de larga duración, no sedativos, como lo puede ser la, la fexofenacida, la difenidramina, la loratadina. La difenidramina, dosis de 50 miligramos cada 12 horas, y la loratadina, 10 miligramos cada dosis, cada 12 o hasta 30 miligramos por día. En cuanto a lo que es la depresión respiratoria, es la más importante de las complicaciones con respecto a lo que es el uso de los opioides, y es la principal causa de que haya una terapéutica, o sea que la dosis no se alcance para controlar los síntomas debido al miedo que por ahí presentamos en cuanto a lo que es la depresión respiratoria. Eh, Siempre es recomendable tenerla presente, pero no ser cautos con la utilización y tenerla siempre presente, ¿sí? Eh, por ahí hay uno de los mitos que tenemos en cuanto a la administración de los opioides, es que causa adicción, y en realidad la adicción está caracterizada por una dependencia más bien psicológica de los fármacos, y junto con un síndrome que es conductual, caracterizado por un uso compulsivo y continuo de la droga, a pesar de que sea un posible daño. Es importante prestar atención y diferenciar el abuso de las sustancias con una pseudoadicción debido al tratamiento subóptimo de lo que es el dolor, ¿sí? Y cuando hay dependencia física, vamos a experimentar cambios neurofísicos que ocurren debido a los opioides que son exógenos y por una suspensión abrupta de los opioides. Generalmente vamos a tener un síndrome de abstinencia caracterizado por taquicardia, hipertensión, diaforesis, piroerección, náuseas, vómitos, diarrea, dolores generalizados y psicosis u alucinaciones. Bueno, como vimos en la escala terapéutica de la OMS, en los tres escalones estaban los coadyuvantes o los coanalgésicos que dijimos, que estos son medicamentos que habitualmente tienen otras indicaciones específicas, pero cuando son agregados a los analgésicos primarios que ya vimos, mejoran lo que es el control del dolor, ¿sí? Estos coadyuvantes pueden ser los antidepresivos tricíclicos, ¿sí?
Pasa a la siguiente, Martín. Tenemos, bueno, los que son los antidepresivos tricíclicos, que son de primera línea en pacientes con dolor neuropático. El más estudiado es la amitriptilina, ¿sí? Se debe iniciar la terapia con dosis bajas y se van aumentando gradualmente. Las dosis son entre 10 y 25 miligramos vía oral antes de acostarse y son efectivas recién en 2 a 3 días. Las dosis pueden incrementarse cada 4 a 7 días hasta lograr el control del dolor o que aparezcan los que son los efectos adversos, ¿sí? Estos antidepresivos tricíclicos hay que tener cuidado en pacientes ancianos con hepatopatías o nefropatías y hay que iniciar con dosis más bajas, a 10 miligramos. Y también hay que tener precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, infartos de miocardio, problemas en la conducción como arritmias, bloqueos AV, ¿sí? Y algunos de los efectos adversos más frecuentes son la somnolencia y la constipación también, ¿sí? Otro de los adyuvantes tenemos el gabapentin, ¿sí? Que esto es un anticonvulsivante, ¿sí? Es una droga bien tolerada, siempre que su titulación sea lenta, ¿sí? Generalmente se la utiliza para dolores neuropáticos también, con dosis de inicio de 100 miligramos cada 8 horas y va aumentando paulatinamente cada 1 o 2 días en dosis de 100 miligramos. Uno de los efectos adversos principales es el mareo y la dosis máxima es de 3.600 miligramos día. Otro coadyuvante es la carbamazepina, que también es un anticonvulsivante, ¿sí? Se la utiliza para el dolor neuropático y también se la utiliza para una neuropatía del trigémino, ¿sí? Se comienza con dosis de 100 miligramos cada 8 o 12 horas y se debe incrementar en dosis de 100 y 200 miligramos cada 5 o 7 días hasta lograr el efecto deseado, ¿sí? Se absorbe en forma lenta e irregular por vía oral y alcanza su mayor concentración plasmática en 4 a 8 horas, pero puede retrasarse hasta 24 horas. Sus efectos adversos, la somnolencia, vértigo, mortalgia y osteoporosis. Bien, mira, Bien, efectos sobre el sistema nervioso central, sobre aparatos gastrointestinales y cardiovasculares, ¿sí? Sí, lo que se hablaba del anticonvulsivante, la carbamazepina, que puede causar depresión sobre la médula ósea. Sí, hay que tener un registro en lo que es la sangre. Otro coadyuvante súper importante es el corticosteroide, ¿sí? Que pueden ser beneficiosos para pacientes oncológicos y no oncológicos, ante compresiones nerviosas agudas, aumento de la presión intracraneal, dolor óseo, anorexia y o náuseas. La dexametasona es el corticoide de mayor vida media y con menor efecto mineralocorticoide, siendo de elección. Puede ser administrada una vez al día en dosis entre 2 y 20 miligramos por vía oral y si es por vía endovenosa, se inicia con 8 miligramos días, repartido en dos tomas, y la dosis máxima es de 32 miligramos día, ¿sí? Se aconseja iniciar lo que es el tratamiento y luego reducir las dosis buscando un balance en lo que es el beneficio, digamos, de los efectos adversos y utilizarlo, sí, en menor tiempo posible. Otro corticoide como coadyuvante es la prednisona, ¿sí? Con dosis de 20 a 100 miligramos día como alternativa.
Cuando la reducción de la dosis es posible, esta debe ser gradual. Y bueno, la interrupción brusca de una dosis alta o administración prolongada tiene riesgo o recurrencia súbita del cuadro tratado o de insuficiencia suprarrenal. También tenemos que hablar sobre los antieméticos, ¿sí? Que juegan un rol importante como coadyuvante. Ya que el uso de algunos grupos que ya hablábamos, especialmente los opioides, se van a asociar a náuseas y vómitos, ¿sí? Que siempre hay que indicarlos. Se recomienda la metoclopramida con dosis de 10 miligramos, 30 minutos antes de la dosis analgésica o en forma reglada, administrando la misma dosis cada 4 horas por vía oral, intravenosa o subcutánea, ¿sí? Siempre se recomienda lo que es la vía oral. Bueno, tenemos el uso analgésico según la escala de la OMS, que requiere los siguientes 6 principios, ¿sí? Uno, que es por boca, es la vía oral, es de elección, ¿sí? Y en su defecto la vía subcutánea, ¿sí? Por reloj, el dolor como síntoma fijo requiere suministro fijo de analgésicos a intervalos regulares. Por escalera, si con la dosis máxima de un fármaco de un escalón y la aplicación combinada adecuada del resto de los fármacos coanalgésicos no se alcanza el alivio, se deberá recién, digamos, pasar al siguiente escalón. Tiene que ser personalizado, ¿sí? La dosis adecuada para cada paciente es aquella que alivia el síntoma con los mínimos efectos adversos posibles, ¿sí? Y lo que es la atención a los detalles, no dar cosas por superpuesto, eso es muy importante, preguntar siempre por qué, una escucha activa del paciente, ¿sí? Y como habíamos dicho anteriormente, monitorear la respuesta al tratamiento. Bueno, perdón, es que justo había entrado gente, tuve que cerrar el micrófono. Eh, bueno, con respecto a lo que es el tratamiento no farmacológico, sabemos que el pilar del tratamiento de dolor va a ser el tratamiento farmacológico, pero siempre hay algunas opciones terapéuticas posibles, disponibles, que van a hacer para hacer un plan integral con el paciente. Eh, por ahí lo que tenemos más evidencia del uso es de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, la TEMS, la acupuntura y las técnicas de relajación. En lo cuanto es lo que es la TEMS, es una técnica analgésica no invasiva, es fácil de utilizar, se basa en la aplicación de pequeños impulsos eléctricos en forma local que pueden modificar la intensidad de onda eléctrica y está indicado principalmente para lo que son los dolores agudos, crónicos localizados, neuropáticos, isquémicos o somáticos. Se utiliza también como coadyuvante el tratamiento farmacológico y, y no es útil cuando hablamos de dolor postquirúrgico. En cuanto a lo que es la acupuntura, es una herramienta útil como coadyuvante al tratamiento de dolor, especialmente en pacientes que presentan cefalea, lumbalgia, síndrome de túnel carpiano, fibromialgia o osteoartritis. Se basa en la aplicación de pequeñas agujas en puntos específicos. Vimos que en 2007 un estudio randomizado multicéntrico doble ciego eh, comprobó que la acupuntura es eficaz en los tratamientos, además de los tratamientos convencionales para el dolor lumbar, y obtuvo un resultado aproximadamente de una mejoría del 80% de los pacientes tratados con acupuntura.
A la fecha en nuestro país la práctica de la acupuntura está legalizada y solamente se la puede realizar por médicos. Y las técnicas de relajación están indicadas en aquellos pacientes que presentan algún grado de ansiedad. La contractura muscular o el miedo son marcadores de su ansiedad y se basan en un control de la contractura muscular y con técnicas de respiración para evitar lo que es el ciclo que denominamos tensión, dolor, tensión. Eh, ya se ha demostrado que es eficaz en la disminución de los efectos secundarios en pacientes con cáncer o en aquellos que presentan cefalea. Bueno, esto es un contacto telefónico de lo que es la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Bernardo, donde ellos realizan atención a pacientes oncológicos solamente, con dolor. Y bueno, queríamos dejar el contacto y bueno, también se puede realizar las consultas por WhatsApp, ¿sí? Y también hacen consultorio externo, ¿sí? Así que bueno, queríamos dejar el contacto y bueno, estas son nuestras redes sociales y bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas sobre el tema. Abrimos el espacio. Yo agregaría en este caso, aparte del WhatsApp de la unidad de cuidados paliativos, saber que cuentan con la medicación, incluso vía oral. Entonces, ante una evaluación del paciente o una evaluación preliminar, lo podemos interconsultar y se puede iniciar el tratamiento en la unidad de cuidados paliativos y seguirlo en el centro de salud. Me parece que quedó muy, muy bien explicitado el tratamiento en la exposición, muy, muy claro, y es también para ayudar a que llegue a más personas el tratamiento del dolor, ya que muy pocos pacientes se benefician. Y ya hoy está disponible el recurso. No, eso nada más. Muchas gracias por la atención y
Y bueno, nada más. Gracias.